Ajá. S.O. Olimpia Coral fue al Ministerio Público a denunciar la difusión de su video íntimo. Lo vieron frente a ella, del primero al último, y le dijeron que ese no era un delito legítimo. Revictimizada quedó al margen, con pena de salir por lo que habían hecho a su imagen, hasta que su madre la llenó de coraje. Y hoy tenemos ley Olimpia con el primero en la cárcel. Compartir la intimidad es un derecho sexual, compartirla sin permiso es criminal. Hazlo y lo próximo que vas a ventilar es una celda para 4 en un reclusorio penal. Y cuando tu intimidad está en la plaza, el escarnio público te despedaza. Otra chica se suicida, la presión la rebasa. El que la colgó en las redes también la colgó en su casa. Tener sexo digital libremente es un derecho sexual inherente. Pero recibir un pack y compartirlo con más gente ya te hace una basura, ahora te hace un delincuente. Tener sexo digital libremente es un derecho sexual inherente. Pero recibir un pack y compartirlo con más gente ya te hace una basura, ahora te hace un delincuente. Esta ley protege lo privado. Podrían pasar hasta 6 años en el tambo. Faltan estados, pero sigue avanzando. Ahora sí que el miedo está cambiando de bando. Entre tanto chantaje y tanta furia, tanta amenaza y tanta envidia, tanta basura que no reciclan. Ahora la ley Olimpia. Cuando un video sexual se asoma, la gente no perdona, le pasó por calentona, pero confió en otra persona. No hay que culpar al que confía, hay que culpar al que traiciona. No es para que dejes de hacerlo, el sexo digital no es ni malo ni feo, pero por las dudas, según veo, cuando mandes una foto, adjúntale este video. Oye, tener sexo digital libremente es un derecho sexual inherente. Pero recibir un pack y compartirlo con más gente ya te hace una basura, ahora te hace un delincuente. Tener sexo digital libremente es un derecho sexual inherente. Pero recibir un pack y compartirlo con más gente ya te hace una basura, ahora te hace un delincuente. Nos vemos el próximo lunes. Los dejo con Estefanía Veloz. Paz. Gracias, Danger, acá por arrancar el programa con esta noticia rapeada. Muy buenas noches a usted. Le damos nuevamente la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Hoy abordaremos un tema doloroso y que ha adquirido una dimensión de demanda nacional: la situación de la violencia de género que existe en el país y cuya expresión más brutal es el feminicidio. Hoy por hoy, en México, asesinan a un promedio de 10 mujeres por día, en un contexto en el que el fenómeno del feminicidio ha aumentado y persiste un 90% de impunidad. No es de extrañar entonces que el clamor en amplios sectores sociales por dar solución a este problema y la indignación que produce la reproducción de casos sin que pueda contenerse la revictimización que prevalece a nivel institucional, mediática y social. Y la ausencia de una perspectiva clara de que todo ello esté en camino a modificarse. No falta, desde luego, quienes, siendo representantes justamente de valores y políticas contrarias a la equidad, a la paridad, a la dignidad humana, o que por el contrario han defendido la persistencia de un régimen que, entre otras cosas, tuvo por consecuencia el nivel de violencia sistemática y normalizada que vivimos hoy, quieran ahora colgarse de una causa feminista o de cualquier causa justa como si de verdad les importara. A nadie engañan, su agenda es clara. Como claro es que el feminicidio y en general las violencias que viven las mujeres de este país son un problema complejo que se arrastra, que no nació ayer y que tiene que ver con desigualdades estructurales, con un largo legado de corrupción, impunidad y un viejísimo sistema cuya impronta machista lo atraviesa todo. Que existe un diálogo abierto también es claro, y una definición como no la ha habido nunca: hacerse frente a problemas estructurales que en última instancia impactan en este, como en otros temas, la corrupción y la desigualdad social, por ejemplo. Sin embargo, estamos en un momento en el que lo urgente debe tocarse ya con las soluciones de fondo que existen e incluir otras. Y para eso es necesaria una política de Estado que opere en muchas direcciones al mismo tiempo. ¿En qué direcciones? ¿Con qué instrumentos? ¿Qué se puede y qué se debe exigir a un gobierno comprometido con una transformación que no puede darse sin mejorar sustancialmente la condición de la mujer? Vamos con ellas y con Gibran.
Buenas noches, amigas, amigos, público, televidente. Buenas noches, pueblo. Buenas noches a nuestras invitadas. Nos acompañan hoy invitadas de lujo que saben muy bien del tema amargo que tratamos hoy, que vamos a tratar, el feminicidio. Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. María Salguero, investigadora, científica, activista, creadora del mapa de feminicidios. Buenas noches. Y Carla Michelle Salas, activista, abogada, defensora de derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres. Bienvenida. Muchas gracias, Gibran. El tema que nos convoca aquí ha adquirido una centralidad en los últimos meses, quizá sobre todo por las malas reacciones de algunas partes del gobierno del presidente López Obrador, por las reacciones del presidente López Obrador mismo ante la agenda pública que se nos ha impuesto desde la sociedad, desde los medios, y ante el problema en específico de los feminicidios. Ha habido una respuesta errática y ciertos casos han cristalizado la indignación. Sobre todo en las últimas semanas, los casos de Ingrid y de Fátima. Parece ser que no solamente en el gobierno, por una razón generacional también, sino en la sociedad hace falta hacer mucha pedagogía política. Y a veces no está claro, esta es una pregunta que me ha llegado muchas veces en redes sociales y que ustedes la han visto también. Parece que no está claro en qué se diferencia un feminicidio de un homicidio. Está claro que a hombres y a mujeres las matan sistemáticamente, pero también debería ya estar claro que los matan y las matan de manera sistemáticamente distinta, específica. ¿Podrían empezar por decirnos qué es lo que hace distintos a los feminicidios y por qué los tenemos que tratar socialmente, gubernamentalmente, de una manera diferenciada? Y yo agregaría jurídicamente también, que eso es muy importante plantearlo. Bueno, si me permiten, decir primero que cuando hablamos de los feminicidios no solamente estamos hablando de la privación de la vida de una mujer, sino estamos hablando de que hay varios derechos que se están vulnerando al asesinar o al privar de la vida a una mujer. A diferencia de los hombres, las mujeres son asesinadas, primero hay una diferencia importante por quiénes. ¿Quiénes son las personas que principalmente están privando de la vida a las mujeres en este país? Y debemos de decir que son las personas más cercanas a ellas. Y estamos hablando de sus parejas sentimentales, amigos, esposos, gente cercana o con la cual tenía algún vínculo, principalmente familiar. ¿Sabemos como qué porcentaje de parejas son? Eso puede variar, pero a nivel nacional tenemos el 80% de personas que privan de la vida a una mujer son hombres cercanos a sus vínculos familiares. Eso es un elemento muy importante. Segundo, ¿cómo son asesinadas las mujeres? El feminicidio en muchos de los casos se presenta como la culminación de una serie de violencias. Esas mujeres probablemente ya habían denunciado esa violencia previa que sufrían a manos de sus agresores, las autoridades no investigaron, no actuaron y esas mujeres se quedaron en absoluta desprotección. Por eso, cuando nosotros hablamos de feminicidio, siempre establecemos esa responsabilidad por parte del Estado, porque cuando nosotros decimos, si una mujer es asesinada en un contexto feminicida, ese feminicidio era prevenible, era evitable. Esa mujer fue asesinada porque el Estado falló, ya sea en tener políticas públicas adecuadas o porque tenía una medida de protección y la autoridad no verificó que esa medida de protección se cumplimentara o simplemente no se cumplimentó, o esa denuncia simplemente pasó, digamos, se puso en el cajón de asuntos que no importan, como ocurre con la mayor parte de los casos de violencia. Muchos de los casos ya tenían expediente. Absolutamente. Entonces, ese es otro elemento, ¿no? En qué contexto se da, quiénes la cometen y las edades. Eso me parece también un elemento muy importante. Cuando analizamos, por ejemplo, los asesinatos de hombres, y eso nos lo podrá profundizar María, lo que nosotras nos damos cuenta es que quienes privan de la vida a los hombres en este país son otros hombres. Que eso también hay que dejarlo sobre la mesa. Otro elemento son las edades. Generalmente lo que está pasando en este país es que los hombres son asesinados por otros hombres en contextos de la lucha armada, de las disputas entre pandillas,
por hombres armados, es decir, los hombres mueren en ese contexto de pelea, de lucha, de enfrentamiento. En cambio, las mujeres mueren en sometimiento. Literalmente en este país, 1 de cada 5 mujeres muere a manos de su agresor. Cuando vemos las diferentes formas que se utilizan para privar de la vida a las mujeres, encontramos armas, sí, de fuego, pero encontramos también armas punzocortantes, encontramos otros métodos crueles, ¿no? Como la asfixia, la sumersión, el ahogamiento y lo que te decía, a golpes. Es decir, las mujeres mueren en esos contextos, no de sometimiento, no de enfrentamiento. Y las edades, tenemos 3 grupos principales, 3 grupos etarios, a diferencia de los hombres. Hay un grupo muy importante, el 10%, que conforman las niñas. Y pues el caso de Fátima, decirle al público en general que Fátima es lamentablemente una víctima de muchas más. En el último año el incremento de los feminicidios infantiles fue del 30%, es decir, estamos viendo una situación... En 5 años el doble. Entonces estamos hablando en el país. En el país. Es terrible cuando hablamos del feminicidio infantil. Entonces tenemos las niñas, sobre todo las de primaria infancia, tenemos las mujeres jóvenes y las mujeres adultas mayores, más de 65 años. Y otra característica es pues la crueldad, ya decía, el tipo de armas o la forma en la que son asesinadas las mujeres. Hay un buen número de mujeres que son víctimas de violencia sexual, es decir, no solamente cuando hablamos del feminicidio estamos hablando de la privación de la vida. Hay una violencia antes o después. Es querer eliminar o anular cualquier rasgo de humanidad sobre esa víctima. Entonces, cuando buscamos o cuando analizamos qué otros derechos se están vulnerando cuando se comete el feminicidio, hablamos de la integridad, la libertad de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia. Si lo pensamos desde una perspectiva penal, es como cuando hablamos de delitos pluriofensivos, como ocurre con la desaparición forzada. ¿Por qué la desaparición forzada y el secuestro no es lo mismo? Porque uno lo que busca proteger es la libertad personal. Y cuando hablamos de la desaparición forzada, son otros bienes jurídicos que se están protegiendo. La vida, la integridad, la libertad. Lo mismo ocurre con el feminicidio. Es un delito, por supuesto, de carácter complejo. María, ¿por qué es diferente? ¿Por qué deberíamos tratarlo de manera diferente? ¿Cómo lo caracterizarías? Pues todas estas características del feminicidio y por qué es diferente vienen desde los asesinatos precisamente de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. Pues Carla Michel fue una de las que estuvo en lo de Campo Algodonero. Las niñas y mujeres eran secuestradas, pero eran retenidas por días y en esos días eran violadas, eran torturadas, eran mutiladas, eran asesinadas y eran arrojadas en el espacio público. De hecho, este patrón de conducta sigue prevaleciendo en la actualidad y lo vimos con Fátima. En ese sentido, ¿sería plausible la declaración del presidente López Obrador de que tiene mucho que ver el neoliberalismo? Porque hay, digo, en el caso de Ciudad Juárez hay algo del fenómeno de la modernización, de otro papel que ocupan las mujeres en el espacio público. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Perdón, yo ahí voy a diferir un poco. Sí tiene que ver con el modelo económico. O sea, un modelo económico que ha profundizado la desigualdad estructural. O sea, decir que, por supuesto, en un modelo económico donde cada vez más estas brechas se van marcando en la sociedad, a mí me parece que sí influye necesariamente en ese incremento de la violencia contra las mujeres. No es un factor único, porque el neoliberalismo puede cambiar y la violencia contra las mujeres va a seguir. Eso tiene que ver con yo sí creo que hay que hacer una diferencia. Creo que, claro que el contexto pega, sí, simplemente exactamente con el tema que nos trae aquí ahorita y que nos ha tenido las últimas 2 semanas al país moviéndonos, que es el caso de Ingrid y el caso de Fátima, vemos que tiene mucho que ver las condiciones. Tú ves eso y ves marginalidad, ves la pérdida, digamos, la falla del Estado en muchas vertientes. ¿Las principales víctimas son mujeres pobres? Muy pobres, algunas. A eso voy. Por eso tenemos que combinarlo. Por ejemplo, tenemos problemas de feminicidios en los países más avanzados. Claro. O sea, en Dinamarca, en Suecia, los hay. No en la incidencia que tenemos, pero existe. ¿Por qué? Porque hay una parte que tiene que ver con básicamente la visión patriarcal y la normalización en términos de la visión de las mujeres como posesión, como uso, como objeto. Y yo te diría, hay quienes equiparar el feminicidio a un crimen de odio no es algo fuera de lo
común, o sea, lo es, la hazaña, lo que te compartió Carla es cierto, si ves lo que vimos y se documentó en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, lo que nos tiene aquí, básicamente plantea eso. Entonces yo creo que es más bien, tenemos que verlo de manera multifactorial y ver cómo sí, estas apuestas económicas han deteriorado también muchísimas cosas que lo que hacen es exacerbarlo, pero no es la única causa. Y también la impunidad. Sí, María, tú has hecho un trabajo muy interesante con el mapa de feminicidios que últimamente se ha difundido mucho. ¿Nos podrías contar cómo ha variado en el tiempo y en el espacio en México el problema de la violencia contra las mujeres con este particular final brutal que es el feminicidio? Pues, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo, hay muchas mujeres asesinadas debido a la violencia armada también, pero hay muchas situaciones de desigualdad. Son mujeres que crecen en situación de desigualdad, en zonas de rezago social y mucha vulnerabilidad. Por ejemplo, el caso de Veracruz de las meseras, mujeres muy jóvenes con hijos que te da indicación de que tuvieron un embarazo adolescente, pero no pudieron seguir estudiando, no obtuvieron un empleo mejor calificado y terminaron en estos bares, trabajando en trabajos estigmatizados como prostitución, bailarinas, meseras, pero por temas de cobro de piso llegan a rafaguear a las mujeres. Cuando hablas de los contextos de criminalidad, ¿te refieres a los estados en los que la guerra es más intensa? Sí, pero también aquí en Ciudad de México hemos tenido estos patrones y ellas no necesariamente están involucradas en temas de crimen organizado. También hay otro patrón que se ha incrementado a últimas fechas, que son mujeres asesinadas por el simple sentido de pertenencia hacia sus parejas. Mira un caso en Ciudad Juárez, van por el oponente, estaban sus hijas junto a él, las acribían a las 3, de 14, 12 y 4 años. Antes de matarlo a él. ¿O a él lo levantaron, pero vio cómo ejecutaban a sus hijas. Para castigarlo a él. Ajá. Y se les llama feminicidios por pertenencia al enemigo. Es un patrón que ha identificado Naciones Unidas desde las guerrillas en Colombia y Centroamérica. ¿Dirías que la mayoría del incremento de feminicidios se debe a la intensificación de la dinámica de guerra? Del contexto de violencia y crimen organizado, porque también en estos lugares incrementa la violencia en el espacio comunitario y también en el hogar. Eso es lo que se ve mucho aquí. Sí. La mayor violencia que se refleja en la ciudad es violencia familiar. Y lo que dice Carla es muy importante que nos quede muy claro. Los feminicidios tienen una característica en la mayoría de los casos, que mientras no se den en un contexto de, digamos, de guerra y de conflicto comunitario tan exacerbado, en donde vas a tener un antecedente en 8 de cada 10 casos de una espiral de violencia. Por eso se plantea, hay una omisión de previsión. ¿Por qué? Porque un antecedente institucional o, digamos, un antecedente en la vida de es en la vida de las mujeres, pero también es institucional, porque las mujeres que llegan a querer denunciar o a querer tener medidas de protección son todavía hoy por el Estado no comprende, no abarca y entonces no emite las medidas, minimiza la violencia y básicamente la normaliza, ¿no? Dice, pues no vengas, mejor para qué denuncias, mejor regrésate, porque además luego te vas a contestar y piensa en tus hijos y etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que nosotros decimos, a todas estas violencias se agrega algo que se denomina violencia institucional, que es la que con estas omisiones recrea el propio Estado, ¿no? Bueno, y la violencia institucional se manifiesta de diferentes formas, supongo que geográficamente. ¿Cómo está distribuida esa violencia institucional? ¿Cuáles son los estados más reacios a investigar? Yo ahí no diría, yo en realidad agarraría parejo. Sí, o sea, yo también. O sea, una pensaría, por ejemplo, que en la Ciudad de México hay un menor, digamos, violencia institucional, pero lo cierto es que no. O sea, en general lo que vemos es un patrón en todo el sistema y en la impunidad. Lo seguimos platicando después de un corte. No nos deje, seguimos platicando aquí sobre feminicidio de buena fe. Acompáñenos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Nacheli Ramírez, con María Salguero y con Carla Michelle Salas sobre feminicidio. Decían en el corte algo que creo que merecen escuchar los televidentes, que es que en algunos estados se ha dicho o se ha querido hacer creer que hay una disminución en la incidencia y en la impunidad, pero que no hay tal, sino que hay un mecanismo que utilizan muchos gobiernos para ocultar la realidad, sobre todo de la violencia doméstica. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata ese mecanismo de engaño? Bueno, primero decir que cuando las mujeres acuden a denunciar, pasa lo que nosotras sabemos perfectamente y lo que las mujeres saben, es que no inician carpetas de investigación. Simplemente se niegan a tomarles la denuncia a las mujeres y las mandan a que resuelvan el problema con sus parejas. Esa es una de las prácticas, lamentablemente, que sigue siendo pues el común denominador. La otra es que tampoco inician carpetas, cuando inician algún tipo de registro no lo hacen como una carpeta de investigación, sino lo hacen como un registro de atención, lo que en términos estadísticos te va a reducir la incidencia. Y de pronto cuando tú solicitas por acceso a la información los registros administrativos junto con las carpetas de investigación, pues te das cuenta de que incluso duplican el número. ¿Por qué? Pues porque la violencia familiar es el delito que se comete prácticamente en todo el país, es el que tiene mayor incidencia, mucho más que el robo, que cualquier otro delito, es la violencia familiar. Y debemos de decir que en este país, si bien la impunidad, ese es el pan de todos los días, y pues por ahí las cifras son del 98% más o menos de impunidad por cualquier delito, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, la impunidad adquiere características especiales. Esto que nosotras te decíamos, tenemos identificado que el 80% de los casos de feminicidio lo cometen personas cercanas a la víctima, es decir, personas perfectamente identificadas, identificables. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué tendrá que haber impunidad en los feminicidios? Sabemos quiénes lo cometieron y por otro lado, pues está tal cual, ¿no? El cuerpo de la víctima evidencia en sí mismo el crimen. No tendría que haber por lo menos impunidad en ese 80%. Y cuando nos vamos al tema estadístico, pues nos damos cuenta de que no es así, de que el incremento de la impunidad en los feminicidios no solamente es del 98%, sino en algunos estados llega al 99%. Sí, decían en el bloque pasado que uno esperaría que la Ciudad de México, que tiene una historia ya de gobiernos progresistas, actuara diferente en esta materia, pero que no está claro que sea así. ¿Qué nos puede decir, presidenta de la comisión? Mira, creo que aquí hay que contextualizar que lo que tenemos enfrente tiene y hereda lo que es el gran reto, no nada más para la ciudad, sino para el país, que es la Procuración de Justicia, que es un pendiente, ¿no? Y que requiere verdaderamente cambios profundísimos, no nada más nominativos, no nada más necesitamos que sean fiscalías, sino básicamente, y eso es lo que tenemos en las propuestas, por lo menos la de la Ciudad de México, es una gran transformación, que si la verdad es que si lo logramos, vamos a hacer una diferencia que le urge a este país. Entonces, tienes un sistema que requiere cambios profundos, y a eso le metes la perspectiva de género, que entonces incrementa más una impunidad que está en cualquier proceso, y nos los pueden decir, no nada más es con los feminicidios, sino es básicamente con quienes nos enfrentamos, y lo que tenemos es corrupción, nunca la verdad, nunca la justicia y mucha impunidad. Entonces, aquí tenemos el mismo reto. Y tenemos una fiscalía que acaba de empezar a funcionar hace un mes, ya entró en funciones hace apenas 5 semanas, pero que requiere que toda la transformación que esté planteada ahí y todas las herramientas que hay en la ciudad las se lleven a cabo. Es un proceso, desde mi punto de vista, largo. Pero si hay verdadera disposición de hacerlo, estaríamos marcando la diferencia, no nada más con las mujeres, sino en general, con todos los que finalmente en algún momento, por desgracia todavía tenemos que ver con la impartición de justicia en la ciudad y en el país. Entonces, es complejo. En el caso de feminicidios, yo ahí soy un poquito, digo, a ver, hay un proceso, estas violencias requieren de un proceso social en donde todos estamos y todas estamos convocados a cambiar la percepción, a dejar de naturalizar, a tener esta perspectiva de otra manera. Pero en el caso de los servidores públicos es una obligación, ¿no? Entonces, si con la sensibilización y las capacitaciones no bastan, pues que se aplique la ley, porque si no la impunidad va a seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Nosotros encontramos un patrón, y es el caso de Ingrid, ¿no? Encontramos un patrón, que es el patrón de que en casi 4 de cada 10 feminicidios que se investigaban había filtración de información. Y que la filtración no nada más revictimiza, sino impacta directamente con el proceso de investigación, igual, trastoca el que puedas llegar o no a la verdad, ¿no? Entonces, lo venimos diciendo, hay un patrón, no es un caso, no es excepcional, y bueno, Ingrid nos vuelve a decir, pues no fue, no, sigue siendo no excepcional. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no pasa nada? Pues porque no les pasa nada. O sea, porque nadie los castiga. Porque finalmente, te digo, no es un proceso como el social en donde vamos viendo cómo vamos transformándonos culturalmente. No, aquí es no cumples el protocolo, no cumples lo que tienes que hacer porque ahí está puesto y tenemos leyes y tenemos normativa, pues te vas. Haría falta una purga de funcionarios. Claro que sí, claro, totalmente. Si no hay eso, no vamos a avanzar. Y es que vienen arrastrando malas prácticas desde la administración anterior. Casos en que tenían la evidencia y no la recabaron, la perdieron o la contaminaron. Cuerpos que no les toman el ADN. De hecho, ¿en la Ciudad de México? Ajá. De septiembre para acá dejaron libres a 3 feminicidas y el Ministerio Público los tenía ahí. El último ocurrió en enero, en el 5 de enero, 4 de enero. Era una mujer de la tercera edad, la apuñalaron, el agresor tenía su camisa manchada con sangre de la víctima, no hubo reactivos para tomarle las muestras de ADN y lo dejaron ir. Y nos enteramos porque la familia pudo acceder a un micrófono. Pero ¿cuántos casos no habrá así con estas mismas situaciones? Y a juzgar por cómo se gestionó el caso de Fátima, dirían, o particularmente tú, Nacheli, dirías que esa transformación está en marcha, o más bien no debemos hacernos ilusiones y debemos poner más el dedo sobre la llaga. Yo creo que ahí tenemos que dividir en 2 partes, lo previo y lo que está sucediendo ahorita. Y previamente, y está reconocido hasta por las propias autoridades, hay una falla. Hay una falla en términos de los procesos de búsqueda, en los procesos de búsqueda reforzada que tenemos que dar cuando son niñas, niños o adolescentes, y ahí está, y tomamos cargo de que hay un protocolo que no se cumplió, que hay otro protocolo que tampoco se cumplió y que básicamente lo que provocó esto es que las probabilidades de haber encontrado a Fátima con vida se fueron disminuidas a lo que nosotros presenciamos. Eso está documentado, eso implica igual el que se reconozca y el que se modifique. Pero la otra parte tiene que ver cómo vamos juzgando con perspectiva de género, cómo vamos igual protegiendo y cómo vamos viendo además que los feminicidios tienen algo que se llama herencia social. Y la primera herencia social es que las mujeres, todas estas mujeres muertas, tienen básicamente un alrededor en donde son las cuidadoras, son las responsables y que hay un impacto social mayúsculo alrededor de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dobles visiones. Está el caso de la propia, que nosotros llamamos víctima-victimario, ¿no? Por lo que sabemos, la persona, si la pareja que supuestamente o que está señalada como la culpable, también tiene que ser ella juzgada con perspectiva de género, porque había violencia. Giovanna, la señalada de cómplice del feminicidio de Fátima. Bueno, en realidad está como responsable directa, no como cómplice. No, está como responsable directa, porque ella misma, por lo que sabemos, porque todo se filtró, ¿verdad? Está asumiendo que ella fue obligada reiteradamente por un marido que tenía 3 veces que la había intentado quemar con gasolina. De esos niveles de violencia estamos hablando también, y María hacía referencia a esta parte de cómo también hay feminicidios que tienen que ver con otra perspectiva. Entonces nosotros decimos, estamos viendo cómo se juzga de un lado, cómo se llega a la verdad de la justicia de la otra manera, y lo que pensamos es que ahorita hay una disposición para que se haga y vamos a estar al pendiente de que así sea, ¿no? Si les parece, vamos a ver algunos comentarios de redes sociales o preguntas, a ver si me los puede poner la producción. En Twitter, ¿cómo podemos librarnos de los políticos que quieren colgarse de nuestra causa? Me enoja que estén de carroñeros cuando son ellos los que han contribuido a agravar la violencia contra las mujeres hace décadas. Han cerrado los ojos y se han hecho
los sordos, nos dice Leti. ¿Cómo puede lograrse eso? Bueno, primero decir que los feminicidios, justamente lo que mencionaba María, o sea, los empezamos a documentar desde los años 90. Desde del 96 empezaron a denunciar, digamos, a nivel nacional lo que estaba ocurriendo en principio en Ciudad Juárez. Es decir, todos esos partidos políticos que hoy están muy preocupados por la violencia contra las mujeres han gobernado este país. ¿Ya más de una vez? Claramente, y no tomaron ni se ocuparon de los feminicidios. Lo que estamos viviendo hoy es un proceso precisamente que es producto de la desatención de todos estos años. ¿Y cómo literalmente librarnos? Pues bueno, justamente algo que hemos dicho desde el movimiento feminista es que no solamente estamos en contra de la violencia, sino por el derecho a decidir para las mujeres. Entonces pronto se va a empezar a discutir en el Congreso de la Unión que se garantice a las mujeres el derecho al aborto, y ahí justamente van a tener que tomar distancia de este movimiento que hoy dicen apoyar. ¿Cómo lo evitamos? Híjole, lo veo muy difícil, pero es que es cierto, ellos fueron los que han permitido que esto aumente y ahora se quieren colgar para atacar al gobierno de López Obrador. Y yo creo que no hay que engancharse en esa parte. Creo que estos momentos son momentos de visibilización de algo que en muchos momentos, a pesar de que se ha venido documentando, que tenemos una sentencia que es una sentencia paradigmática para el mundo, como es la sentencia de Campos Monero, que acaba en noviembre de cumplir 10 años, lo que tenemos que hacer es pensar que ahorita lo que tenemos que aprovechar socialmente es la visibilidad, y que quien se quiera colgar, como dice, yo estoy de acuerdo con Carla, pues todo mundo va a caer a su propio peso en el momento en que empecemos a platicar sobre la agenda de género y la agenda feminista. Tal cual. Me decía una compañera investigadora, Gauri Marín, que le preocupa a ella que mucha de la actividad en redes sociales que ha estado teniéndose a partir de la centralidad de los feminicidios en la agenda pública ha sido de comunicadores que tradicionalmente han sido misóginos, y que no solamente enarbolan esas causas, sino que empiezan sí a generar una simpatía por las causas mismas, con la preocupación de que eso pueda quitarle potencia, eso pueda llevarlo por otro lado. ¿Ven este riesgo? Bueno, siempre es un riesgo, evidentemente. Ahorita, digamos, debido a la posición y a la respuesta errática que ha dado el presidente, pues ha servido precisamente para que estos grupos se cuelguen. Yo creo que afortunadamente el movimiento feminista está siendo sumamente crítico, sí está haciendo este señalamiento de estos grupos, de estos partidos que se están colgando en una causa que no ha sido su causa durante décadas, y yo creo que pues vamos a dejar que pase esta coyuntura, por lo menos la del próximo 9 de marzo, y después cuando empecemos a discutir verdaderamente la agenda de los derechos humanos de las mujeres, ahí tendrán que dividirse. Porque, insisto, o sea, los feminicidios es la culminación de esa violencia contra las mujeres, pero hay otros temas que son fundamentales, que sí tienen que ver, por supuesto, con el modelo económico, que sí tienen que ver con la justicia social, y cómo en esta distribución de la riqueza las mujeres no estamos presentes, que es ahí donde, bueno, pues van a sacar su verdadera identidad. Pues claro. Yo no veo a Mariana Gómez del Campo apoyando el aborto. No, ni la vas a ver jamás, ¿no? Entonces ahí se van a descarar. Pero podrían tomar este tema y decir que es el único importante y echar a un lado a los demás. Claro, pero finalmente, a ver, como te digo, sí creo que más que desgastarnos en esta parte, porque creo que a río revuelto ganancia de pescadores, y en verdad hay mucha gente que está sumándose a la indignación que pues no estaba en esta agenda ni no va a estar después de que se sume, después del 9 de marzo, los vas a ver bajarse, ¿no? Ahora, entonces creo que aquí lo importante es la visibilidad que se está dando a algo que sí nos debe preocupar a todos y que tendría que ser una agenda social amplia, ¿no? Y que tendría que resistir el uso político o el uso con otros fines que no sea pues verdaderamente erradicar la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas en este país. Total. Bueno, datos de una reciente encuesta del Financiero, de Alejandro Moreno, muestran una preocupación social creciente por el tema de la violencia contra las mujeres. Y tenemos también la novedad, creo yo, histórica en el siglo XXI, de un feminismo de masas que desborda plazas, alamedas, que es cada vez más grande. ¿Se corresponde este crecimiento en la preocupación con el crecimiento de la violencia o responde a otros factores? Vamos a platicarlo después de un corte, si me lo permiten. Seguro.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando de buena fe sobre feminicidios y repito la pregunta en la que nos quedamos. La masividad del movimiento de mujeres en México y el mundo, una novedad histórica sin duda, ¿se debe al incremento de las violencias o responde a otros factores? ¿Cómo se explica este movimiento que resulta, por otra parte, esperanzador, no solo para las mujeres, sino para la humanidad? Yo creo que esas violencias siempre han estado presentes. Sin embargo, no teníamos los mecanismos para denunciar, para exigir que se cumpliera, que se garantizara el derecho a una vida libre de violencia. Si nosotros hacemos un recuento, pues es hasta el año 2007 que tenemos la primera ley en este país que reconoce la violencia contra las mujeres más allá del ámbito familiar. Es decir, fue ayer. Entonces, estamos frente a un movimiento que tú bien señalas, masivo, pero además de mujeres jóvenes que están liderando ese movimiento, que están diciendo ya basta, no más, donde no vamos a tolerar, no vamos a dar, no vamos a decir simplemente no pasa nada, sino vamos a denunciar esas violencias y vamos a señalar a quienes las cometen. Eso me parece que es un cambio muy importante, que están, digamos, atreviéndose esas mujeres jóvenes a decir ya no más, a evidenciar esa violencia. Lo que, digamos, lo que decíamos justamente en el corte, nosotras pues simplemente podíamos denunciar públicamente, pero no pasaba nada, no teníamos los mecanismos, simplemente para nosotras era decir, tenemos que vivir en este mundo de hombres y tenemos que abrirnos pasos a codazos. Y en este momento contamos con un marco jurídico que, si bien no necesariamente se cumple, sí tenemos un movimiento que está exigiendo que se respete por parte de todos. Y también se ha visibilizado más a partir de las denuncias que dicen yo he sufrido agresiones y de tal persona, ¿no? Yo creo que, y ahí me sumaría a eso, mayor visibilidad, las redes, que también te permiten una comunicación mayor, porque además sí, este boom, esto que en agosto se llamó la marea de la diamantina rosa mexicana, ¿no? Es eso, también es producto de lo que es la comunicación hoy en día y que permite este otro tipo de manera de sumar y masificar. Agregaría además, y lo comentábamos hace rato, en esto hay muchas mujeres muy jóvenes, adolescentes muchas, ¿no? Y que tienen un sentido no nada más de solidaridad, sino de hermandad, que es digno de aprender de él. Yo creo que aquí el gran reto del mundo adulto y del Estado, su gran obligación es cómo aprendemos a escucharlas. Cómo no nos quedamos nada más con que si nos gusta que hagan y pinten los monumentos o no, ¿no? Si entendemos o no muchas veces su enojo y su grito que a veces nos parece desproporcionado, sino más bien qué nos están queriendo decir, ¿no? Y en esa lógica es una obligación del mundo adulto y del Estado hacerlo. Y es en verdad un movimiento que visibiliza y masifica, pero también creo, y ahí agregaría una parte de contexto que es importante tomar en cuenta. Eso está pasando algo con estas generaciones, lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia, es una generación de jóvenes en donde les hemos fallado. Totalmente. Les hemos fallado porque tú tienes una generación que creció en el valor del consumo, en el valor supuestamente de la movilidad, y ahora sí, el esquema neoliberal no lo permite. Entonces tú tienes ahí también un enojo social y una falta de salidas para estos, ahí sí, mujeres y hombres, jóvenes, muy jóvenes, a los que les tenemos que dar respuesta de otra manera a un enojo que es muy válido porque no les hemos sabido responder. A las mujeres en la violencia, en la igualdad, pero a los jóvenes, a los varones tampoco. Hay una serie de dolores de larga data, como comentabas, que se han transformado o han venido a entenderse hasta hace unas pocas décadas como agravios morales con perpetradores claros. Después de eso, en la lógica de la construcción de un movimiento político, sigue siempre la demanda, la afinación de las demandas políticas. En ese sentido, ¿hacia dónde va o hacia dónde debería caminar el movimiento de las mujeres, María? Híjole, pues yo espero que logren hacer que el Estado reaccione. Yo creo que ahorita está en manos de ellas, porque antes éramos un grupito muy pequeño que nos manifestábamos contra la violencia hacia la mujer. Y ahorita a ver que ya está en masa, pues te da esperanza, ¿no?
¿Hacia dónde tiene que ir el movimiento o hacia dónde piensas tú que va a ir? Yo creo que sí, por supuesto, hay una exigencia hacia ese Estado que ha estado inactivo, que ha sido indolente más bien ante la violencia que históricamente han sufrido las mujeres y las niñas en este país, pero también creo que hay al interior del propio movimiento feminista, sobre todo con estas mujeres jóvenes, de organización, porque también yo lo he visto con los casos de violencia sexual, decir, vamos a acudir a unas instituciones que nos van a revictimizar, donde no necesariamente vamos a alcanzar justicia, es decir, cómo nos organizamos entre nosotras y encontramos otras formas de reparar, cómo encontramos otras formas también de denunciar, no solamente por la vía penal. Entonces yo creo que en este momento hay también un profundo proceso de reflexión entre esos grupos jóvenes para buscar otras alternativas de hacer justicia. Y decir, no hacer justicia por propia mano, aquí quiero aclarar eso, ¿no? Sino decir cómo buscamos esa justicia que sea verdaderamente reparadora, donde haya centralidad en los derechos de las víctimas y donde las mujeres podamos en esta solidaridad mutua buscar y encontrarnos y reencontrarnos. Creo que hacia allá va. Me parece que también ese proceso va a ser largo porque no necesariamente se han generado esos espacios de diálogo. Ha sido más bien un movimiento reactivo, ante, yo diría más bien contestatario, ¿no? Frente a esas actuaciones indolentes por parte del Estado, pero bueno, yo veo que hay ciertos grupos que se están organizando para esta búsqueda. Sí, yo creo que aquí lo que tenemos en juego es nuestra capacidad de escucha, ¿no? La capacidad que tenemos nosotros como obligación de traducir en cosas muy concretas lo que nos están gritando, ¿no? Y pues, ¿qué te puedo decir? Yo trabajando de donde trabajamos, si no trabajamos en la ruta de que siempre hay alguna salida, pues no tendríamos por qué estar haciendo lo que hacemos. Y la verdad sí creo y soy una convencida de que la revolución va a ser feminista. Vamos a ver algunas preguntas más para tener con ellas una ronda de cierre. Muy bien. Pues debemos de cambiar la educación desde la casa y ser un poco más honestos e íntegros. Creo que en eso podríamos coincidir todos. ¿Me dan el que sigue, por favor? Solo la sociedad organizada puede prevenir. ¿Cuántos comités ciudadanos de vigilancia y acompañamiento a menores y mujeres se han formado? Marchas, plantones, pintas, quemas y fiscalías especializadas no previenen. El gobierno puede organizar y capacitar esos comités. ¿Cuántas? Híjole, yo creo que ahí es que seguimos, ya yo lo que he visto ahora en redes sociales y lo tengo que decir, he leído comentarios como de esto no se trata entre mujeres y hombres, sino se trata de... Mira, aquí tenemos, no debemos confrontarnos entre géneros, no ayuda. Ay, bueno, primero, o sea, me parece que es muy importante, por eso yo digo, la señora estadística siempre nos ayuda, ¿no? Para entender quiénes están generando esa violencia. Y eso, además de, digamos, de los procesos de reflexión que hay entre los grupos de mujeres, también tiene que llevar a los hombres a reflexionar entre ustedes. Porque es claro que esa violencia que sufrimos las mujeres en la casa, en el transporte público, en las escuelas, en las instituciones, está principalmente generada por hombres. Eso no es, digamos, una posición radical, es una posición que claramente está basada en datos estadísticos. La mayor parte de asesinatos de mujeres son cometidos por hombres. Claro. En ese sentido, tiene que haber esa profunda reflexión entre los propios hombres. No basta con decir estamos en contra de los feminicidios. Los hombres tienen que reflexionar sobre otras formas de violencia que se están generando en contra de las mujeres, por ejemplo, los grupos de WhatsApp. Hombres que en esos grupos de WhatsApp están constantemente compartiendo packs, compartiendo, sí, por supuesto, fotografías tomadas sin el consentimiento de las mujeres, compartiendo chistes misóginos, no desautorizando la violencia que cometen otros hombres. Me parece que sí, la sociedad tiene que cambiar, en la casa tenemos que cambiar, pero también en la calle, también en las otras instituciones que forman parte de la socialización de las personas. No solamente es una labor, ojalá fuera solamente algo que se puede cambiar en el hogar, sino cambiamos la sociedad y en general esos hombres... Sí, las estructuras de poder. Totalmente. Y si los hombres no generan esos cambios en sus relaciones con los otros hombres y esa normalización de la violencia, pues simplemente no la vamos a erradicar. Sí. Un último comentario al respecto. ¿Sí? Muy interesante lo que decía el comentario, porque
adicional a eso, yo sí creo que tiene razón en el enfoque en algo que también es cierto. Si esto no se puede hacer de atrás de la puerta, que esta es mi casa y aquí lo que pasa acá es privado. Sí. Tiene que hacerse más público y la conformación de redes de apoyo de comunidad es muy importante. Y déjenme compartirles, vamos a empezar acompañando a la alcaldía de Iztapalapa un proceso que generalmente no hacemos en México en general, y es exactamente ocuparnos de trabajar con salud mental, apoyo para la crianza, apoyo para exactamente no permitir las violencias y generar otro tipo de cuestiones que no pueden ser en lo solitario, en los hogares directamente, ¿no? Entonces creo que ahí eso, claro, forma parte de lo que estaba planteando la pregunta, y que es, no van a ser comités, pero tú vas a dar herramientas para exactamente algo que pues estamos de acuerdo. Si claro, no prevenimos, la política pública no se puede agotar en la de procuración de justicia. Exacto, totalmente. Exacto. ¿Algún último comentario, María? Pues es que ya, regresando a lo que decía ella, pues también ideas desde la iglesia, ¿no? Que vienen así muy arraigadas, ¿no? Muy machistas, muy misóginas, ¿no? Y que las van perpetuando hacia sus seguidores, sus fieles, ¿no? Me encontré el testimonio de un padre agrediendo al movimiento feminista. Y ya hasta les digo, ay, mira, mejor ya ni pelarlo y tratar nosotras de reeducar y de hacer conciencia a los hombres que están en mi entorno, ¿no? Sin duda. A mis amigos, ¿no? Yo, por ejemplo. Sin duda, una tarea de todos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y sigamos esta conversación. Claro que sí. Usted no se vaya, regresamos con La Mala Fe con Estefanía Veloz. Ay, te voy a mandar mi testimonio. Hoy hablaremos de la responsabilidad mediática en el tratamiento de información delicada y su tendencia a revictimizar, a generar escándalo y explotar el morbo con el objetivo de golpear a adversarios políticos o simplemente de vender. Gran ejemplo de esto es el manejo noticioso que ha tenido Radio Fórmula y diversos medios en torno al terrible asesinato de Fátima, una niña de 7 años cuyo cuerpo fue encontrado en días recientes. Vamos a ver algunas muestras. Después de que el anuncio público de este feminicidio sacudiera al país, Radio Fórmula no se tocó el corazón para difundir una nota falsa que supuestamente emana de un tuit de Jorge Berry, quien nunca en la historia ha sido una fuente confiable. En la nota, Radio Fórmula aseguraba que la CEMEFO se negaba a entregar el cuerpo de Fátima hasta que se pagara una suma a las autoridades. La información fue desmentida por el Poder Judicial de la Ciudad de México, también mediante un tuit que, por cierto, jamás fue consignado en el portal de noticias de Radio Fórmula. Quizá ese es uno de los ejemplos más burdos de un manejo informativo carente de rigor periodístico, pero el tema de la ética en medios va mucho más allá de la falta de verificación. Tiene que ver también con la manera en que lucra con el dolor, haciendo gala de sensacionalismo. En ese sentido, también Radio Fórmula, pero no de manera exclusiva, se dio vuelo publicando información sobre los supuestos detalles del estado en que fue encontrado el cuerpo de Fátima, algunos de los cuales fueron desmentidos por la Fiscalía General de la Ciudad de México. Igualmente, a manera de bombardeo, las pantallas de televisión se llenaron de las imágenes de la niña supuestamente difuminada o con la cinta negra que dizque protege sus ojos. También el nombre completo de Fátima empezó a aparecer en diversas publicaciones digitales. Desde luego, una de ellas, Radio Fórmula. ¿Cómo no? Evitamos mostrarle estas imágenes justamente porque está en contra de lo que aquí defendemos. Lo que sí diremos es que fue tal el bombardeo de información e imágenes amarillistas no confirmadas y que no abonan más que al terror y a la confusión pública, que la Secretaría de Gobernación tuvo que salir al quite con un comunicado en el que exhortaba a los medios de comunicación, incluidos medios electrónicos digitales, a no publicar ni nombres, ni imágenes, ni datos personales de menores de edad, en concordancia con la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ya el colmo fue la reproducción en diversos medios de las declaraciones de la madre de Fátima sobre la probable responsabilidad de una persona a la que nombra y cuya identidad recorrió diversos canales de comunicación antes de que la autoridad competente saliera a dar la versión de que el aludido no se encontraba con vida. Más confusión derivada de prácticas que por principio violan la presunción de inocencia y, en última instancia, ponen en riesgo una investigación que pareciera que será juzgada por los propios medios. La de Fátima es una tragedia que ha puesto de nueva cuenta en relieve la pobre labor mediática en favor del debido proceso.
la ética y la dignidad humana en nombre de sensacionalismo y rating. Hablar de feminismo y hablar de feminicidio no es confrontar a hombres con mujeres, sino abogar por la mínima igualdad, abogar por la dignidad. El feminicidio es una emergencia nacional y estos días se ha hecho muy claro. Es también, ha quedado claro hoy, un crimen de odio, pero un crimen de odio cometido por las personas que rodean y que dicen querer muchas veces a las personas a las que terminan matando por razón de género. 8 de cada 10 mujeres tenían antecedentes de una historia de violencia, muchas veces documentados ante instancias. Se había denunciado ante una u otra instancia del Estado que, por desgracia y por mala política pública, no le dieron seguimiento. Hace falta repensar no solamente la procuración de justicia para acabar con la impunidad, hace falta pensar en otro tipo de políticas. En políticas, por ejemplo, de acompañamiento a lo que pasa en los hogares, en políticas de acompañamiento para salir de relaciones violentas, en aplicar protocolos que ya están vigentes, pero que no van a funcionar mientras tengamos personal indolente en los gobiernos. Tenemos que resolver todo eso de una vez si queremos que esto cambie. Acompáñenos el próximo lunes para seguir conversando aquí de Buena Fe.